Prepare su mente, su corazón como siempre para recibir la instrucción divina de parte de nuestro pastor, guiado por el Señor. Amén. Le doy la palabra a nuestro pastor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en esta mañana. Gloria al Señor. Bienvenidos a todos, hermanos. Gracias por estar aquí este día domingo. Yo sé que son tiempos y momentos bastante difíciles. Y sé que aunque no todos somos directamente afectados por todo lo que está ocurriendo en el mundo, sí somos de alguna manera afectados, o sea, ya sea un familiar, algún amigo o simplemente, ¿verdad? Efectos secundarios de no poder tal vez ir a trabajar o no poder hacer ciertas cosas. Hay mucho que está ocurriendo, hermanos, y anoche me siento contento de que pudimos estar orando por todos ustedes, por toda la congregación, toda nuestra familia espiritual, sus familiares, sus seres queridos que están afectados, por todo el mundo. En realidad estuvimos orando por todo lo que está ocurriendo aún allá en el Medio Oriente, y pues gracias al Señor nos sentimos un poquito más confiados en esta mañana de que Dios está en control, hermanos. Si hay algo que hemos aprendido a través de la historia y a través hasta del estudio que estamos desarrollando en Jueces, es que el Señor siempre está en control, que pueden haber lapsos de tiempo donde uno puede vivir momentos desagradables, donde uno puede, hasta en el caso de Israel en Jueces, ¿verdad?, ser entregados en manos de sus enemigos, por decirlo así. Pero aún así, Dios está en el control. Todo, hermano, contribuye de alguna u otra manera al plan divino. Amén, hermanos. Ahora, yo solo quiero aclarar ese detalle. Solo quiero aclarar ese detalle porque algunos dicen, bueno, entonces es la voluntad de Dios que todo esto pase. O sea, eso es lo que uno a veces confunde. La voluntad de Dios y la providencia de Dios. La gente lo confunde. La voluntad de Dios no va a ser, por ejemplo, en el caso de Lázaro, la voluntad de Dios no es que Lázaro se enferme y muera. Pero Jesús, cuando le informaron de esa enfermedad, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea que glorificado. Entonces ahí tenemos la providencia de Dios, que Dios va a utilizar lo malo que ocurre para glorificar su nombre, o sea, para sus propósitos divinos. Es también lo que Romanos explica cuando dice que todas las cosas, ¿verdad?, cooperan para bien para aquellos que son llamados conforme a su voluntad. O sea, ahí tenemos otro ejemplo de la providencia de Dios, cómo Dios puede utilizar lo malo para hacer lo bueno. Un tercer y último ejemplo es el ejemplo de José en Génesis, cuando sus hermanos lo vendieron en esclavitud, y al final, ¿qué dice él? En el famoso verso, creo que es 50-40 de Génesis, él dice, esto lo procuraron para mi mal, pero Dios lo utilizó para mi bien, ¿verdad? Entonces, hermano, todo lo que está ocurriendo puede tener, obviamente puede ser malo, y no es la voluntad de Dios lo malo. Lo malo nunca va a ser la voluntad de Dios. Por eso es que Dios dice que debemos de orar, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, para que se haga la voluntad de Dios aquí, no la voluntad del hombre, no la del enemigo, sino la de Dios. Pero cuando no se hace la voluntad de Dios, cuando se hace lo contrario, aún en esos momentos, Dios tiene poder para convertir o para utilizar lo malo que ocurre para sus propósitos. De alguna u otra manera lo puede Él convertir en bien. Entonces, a veces nos preguntamos cómo es posible, especialmente cuando lo malo puede que resulte en muerte, como todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente y aún incluso
¿verdad? Con enfermedades y tantas cosas, nos preguntamos cómo esto puede ser utilizado para bien. Y ese es un tema más extenso que hay que desarrollar algún día. Pero lo importante es que nosotros como sus hijos aprendamos a confiar, como dijo Jesús, que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no responderá a las peticiones de sus hijos cuando le piden algo. Entonces, lo que tenemos que tener es confianza de que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros, que Él siendo un buen Padre, tendrá de nosotros siempre nuestros mejores, lo que más nos beneficia, lo que más nos edifica en mente, es lo que Él va a querer. Así como nosotros para nuestros hijos queremos siempre lo mejor para ellos. Entonces, de la misma manera, Dios quiere lo mejor para nosotros. Así que lo que está ocurriendo, hermanos, Dios dice dos cosas al respecto, bueno, tres, que los estuvimos viendo anoche en sí. Jesús habla de eso en Mateo 24, lo vemos también en Filipenses 4, pero en sí lo que dice la palabra del Señor es que primero no nos turbemos, no se turbe vuestro corazón. Confiáis en Dios, confiar también en mí, eso está en Juan, pero Él dice no se turbe, no os turbéis, eso es lo primero. Y lo segundo es que en lugar de afligirnos, que hagamos que nuestras peticiones sean levantadas delante de Dios, o sea, nuestras oraciones, para que el Señor entonces, ¿verdad?, pueda entregarnos su paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, estas dos cosas son muy importantes, que nosotros, en lugar de afligirnos y turbarnos, que levantemos clamor al Señor, porque el pueblo que ora, hermano, como dice Santiago, que la oración, obrando eficazmente, puede mucho, ¿verdad? Así que estemos orando, hermanos, no nos demos por vencidos en la oración, no nos turbemos, confiemos de que Dios está en control de todo y que aún lo malo que pueda ocurrir en esta vida, Dios lo convierte para el bien de sus propósitos. Así que gracias por estar aquí en esta mañana. Yo sé que hay muchas personas que ahorita se están ausentando, pero yo creo que es el momento cuando más tenemos que unirnos, más tenemos que orar, y si llega a ese punto, como lo anuncié el domingo pasado, lo haremos aunque sea virtualmente, pero oraremos. Vamos a alabar a Dios, alabaremos a Dios, vamos a predicar su palabra, predicaremos el evangelio del Señor, aunque sea por medio de los medios que Dios nos permita, ¿verdad?, utilizar, pero siempre vamos a levantar nuestra voz delante de Dios. Así que gracias, hermanos. Yo creo que ya hablé bastante para que podamos ahora sí leer la escritura. No sé si usted ya tiene su Biblia abierta en el libro de los Jueces. Hemos avanzado al último juez que vamos realmente a estudiar, que es Sansón, ¿verdad? Es el último de los que vamos a estudiar. Así que la historia de Sansón comienza en Jueces capítulo número 13, aunque realmente se desarrolla más en el siguiente capítulo, pero en el capítulo 13 es donde inicia la historia de Sansón. Jueces capítulo 13, ¿lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces vamos a leer en el capítulo 13, versículo 1, y estoy utilizando la NBLA, que es la Nueva Biblia de las Américas. Usted se puede sincronizar o puede utilizar la traducción que guste si tiene su Biblia digital. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Jueces 13, verso 1. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoa. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y a dar a luz a un hijo. Ahora pues,
cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz a un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La mujer fue y se lo dijo a su marido: un hombre de Dios vino a mí, y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo: vas a concebir y a dar a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. Entonces Manoa imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros, para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoa, y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, pero Manoa, su marido, no estaba con ella. La mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: ven, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre, le dijo: ¿eres el hombre que habló a la mujer? Yo soy, respondió él. Y Manoa le preguntó: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debo ser, o cómo debe ser, mejor dicho, el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor contestó a Manoa: que la mujer atienda a todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo. Ella deberá guardar todo lo que le he ordenado. Amén. Dejemos hasta ahí la lectura, hermanos, en este momento. Puede tomar su asiento, por favor, si es tan amable. Vamos a comenzar a entrar en esta historia de Sansón, que, como le digo, es el último de los jueces que vamos a estudiar, pero vamos a hacerlo en dos partes. Esta mañana tomaremos la primera parte y, con el favor de Dios, la próxima ocasión estaremos viendo la parte final. Ahorita lo que me interesa, hermano, es comenzar señalando lo obvio desde el versículo 1 que leímos. ¿Y cuál es lo obvio? Lo obvio es que el verso 1 nos vuelve a decir que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Ahora, esto es interesante, hermanos, no porque sea algo nuevo, o sea, es algo que ya lo sabemos, es el patrón, es el ciclo que se repite una y otra vez en el libro de los jueces. Eso ya lo hemos confirmado varias veces a través de nuestro estudio. Pero lo que me interesa señalar es que esto ahora está ocurriendo de una manera más acelerada. Si usted recuerda, yo le comencé a explicar que al principio, cuando Israel cometía el pecado y el Señor los entregaba en manos de sus enemigos, Israel por un tiempo sufría y después clamaba a Dios, y Dios levantaba a un juez, y el juez venía y los libraba de mano de sus enemigos, de sus opresores. Y después de eso, en el tiempo que seguía vivo el juez o la jueza, en el caso de Débora, lo que sucede es que Israel experimentó paz durante ese lapso de tiempo que vivió aquella persona que Dios levantó para librar a su pueblo. Pero cuando esa persona moría, Israel volvía a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Es decir, que al principio el pueblo de Israel, por lo menos después de la victoria que Dios le daba al juez, al libertador, Israel por lo menos vivía por un tiempo
como podríamos decir, portándose bien por un tiempo. Pero cuando moría aquella persona, volvían a hacer otra vez lo malo. Ahora, para usted diría, bueno, hermano, esto ya lo sabemos. Sí, pero quiero que noten cómo cambia eso. Porque el ciclo no es que cambie, el ciclo sigue igual. Israel sigue pecando, siguen siendo entregados, hermanos, de sus opresores, siguen clamando a Dios, Dios sigue librando. Pero lo que va cambiando, o sea, lo que va ocurriendo es que se va acelerando el tiempo. Al principio, por ejemplo, gozaban a veces de 40 años de paz. Pero si ustedes me hacen el favor de voltear al capítulo 12, por favor, de Jueces, al capítulo 12, que es un capítulo antes del que acabamos de leer, quiero que se den cuenta de cómo ocurren las cosas ahora después de la muerte de Jefté. Si usted no recuerda, Jefté fue el juez que estudiamos el domingo pasado. Y estuvimos viendo cómo es que Jefté libró a su pueblo, pero en el proceso tuvo que morir su hija. Eso lo estudiamos el domingo pasado. Pero lo que yo quiero que vean, hermanos, si son tan amables, quiero que vayan al capítulo 12 y que vayan, hermanos, al verso 7. Al verso 7. Capítulo 12, verso 7. Dice, Jefté juzgó a Israel 6 años. O sea, note que su tiempo fue más corto. Y aparte de que su tiempo fuera más corto, dice, y murió Jefté el Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Ahora, quiero que vean lo que ocurre después de Jefté. Porque uno piensa que de Jefté nos pasamos de una vez a Sansón. Hay una razón por la que me estoy pasando directamente a Sansón. Vea lo que dice el verso 8. Después de Jefté juzgó a Israel Ibzán de Belén y tuvo 30 hijos y 30 hijas. A estas las casó fuera de la familia y trajo afuera 30 hijas para sus hijos. Él juzgó a Israel, ¿cuántos años? 7 años. Se están dando una idea aquí. Con Jefté, 6 años. Con Ibzán, 7 años. Y de vuelta, Ibzán, aquí no nos cuentan más nada del tiempo de Ibzán. No nos cuenta quiénes fueron sus opresores. No nos dicen. ¿Cómo los oprimieron? No nos dice. ¿Verdad? ¿Cómo respondió él? No nos dice. Lo que se nos dice, y que no es un error, porque lo tuve que confirmar, ¿verdad? Pero Ibzán tuvo 30 hijos, o sea, 30 niños varones y 30 niñas, 30 hembras. Y a sus hijas las casó con hombres extranjeros. Y a sus hijos les consiguió esposas extranjeras a ellos. Eso es lo único que se nos cuenta de él. Lo cual en sí mismo, por ser lo único que se nos cuenta de él, fue lo que Dios les pidió que no hicieran. Casarse con los pueblos que tenían otros dioses. Entonces, pero es lo que hizo. Después muere y fue, dice el verso 10, murió Ibzán y fue sepultado en Belén. Si ese juez lo estudiáramos hoy, ya hubiéramos terminado el servicio. Ahora, si quieren, agreguemos al siguiente. En el 11 dice, después de Ibzán, juzgó a Israel Elón, el Zabulonita. ¿Quién juzgó a Israel cuántos años? 10 años. Y mire lo que ocurrió durante el tiempo de Elón. Dice el verso 12, murió Elón, el Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Eso es todo. No sabemos más nada. El periodo de los jueces se está acelerando. Porque lo que está ocurriendo es que la maldad de Israel está aumentando. Como les decía, al principio hacían lo malo ante los ojos de Dios. Eran entregados en manos de los opresores. Eran oprimidos por un tiempo y después, cuando ya no aguantaban, clamaban a Dios. Dios levantaba el libertador, los libraba
y por un tiempo gozaban de una paz. Gozaban de una paz. Moría ese juez y volvía todo otra vez. Pero el detalle es que cada vez que ocurría, tan siquiera había en cada juez un tiempo que gozaban de paz, un tiempo que, por ejemplo, habían agradecido a Dios por librarlos, un tiempo que se portaban bien, por decirlo así. Pero con el tiempo, ese periodo que le estoy hablando, donde Israel se, entre comillas, portaba bien, se estaba reduciendo y reduciendo y reduciendo. De tal modo, hermano, que si usted recuerda, en la época de Gedeón, Gedeón tuvo la victoria, le dijeron, vuélvete nuestro rey. Y él dijo, no, el Señor será el rey, pero sí les acepto oro. ¿Recuerdan? ¿Por qué quería el oro? Porque quería hacer una vestimenta sacerdotal, lo cual Dios no le pidió que hiciera, pero él quería hacerlo. Tenemos que imaginarnos que lo quiso hacer con buenas intenciones, pero esa vestimenta terminó siendo lo que Israel comenzó a adorar. Entonces la idolatría inició aún antes de que muriera Gedeón. O sea que ahora Israel ya no se estaba ni aguantando que muriera el juez. Ya estaban volviendo a hacer lo malo ante los ojos de Dios aún antes de que el juez muriera. Y luego, si usted comienza a ver, los jueces después de Gedeón, ahora ya ni es el pueblo que hace lo malo ante los ojos de Dios, los mismos jueces estaban haciendo lo malo ante los ojos de Dios. Miren a Jefté. Y eso no estoy contando los que siguieron después de Gedeón, porque igual sus historias son rápidas en secuencia. Usted lo puede leer si gusta. Pero aún con Gedeón, que lo vimos el domingo pasado, ¿qué sucede? Cuando recibe el poder, digamos, cuando lo ascienden a jefe del pueblo, ahí él trama un plan que él lo que quería era vengarse de sus hermanos que lo habían echado de la casa de su padre y que le habían quitado su parte de la herencia. Entonces en su corazón había resentimiento, en su corazón había un deseo de vengarse. Entonces, aún en el mismo juez comenzamos a ver que el carácter moral de los mismos jueces estaba decayendo. No se diga el carácter moral del pueblo, que de por sí era muy poca moralidad. ¿Me van entendiendo, iglesia? Entonces, si usted sigue la historia, mire ahora siempre en el capítulo 12, vean ahora el verso 13. Entonces Abdón, hijo de Hilel, el piratonita, juzgó a Israel después de Elón. Tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban en 70 asnos. Él juzgó a Israel, ¿cuántos años? 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, el piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en la región montañosa de los amalecitas. Entonces vea, todo el capítulo acaba de terminar aquí, nombrando a varios jueces que juzgaron por poquito tiempo. Y cada uno de ellos, ni siquiera se menciona algo heroico, no se menciona algo de libertador que pudieron lograr, no se nos menciona nada. Y es probablemente, hermanos, porque no nos da razón la Biblia aquí, pero es probablemente porque el mismo carácter moral del juez no fue adecuado para que Dios pudiera obrar a través de ellos. Ahora, quiero ser claro en algo. No es que Dios no pueda obrar a través de quien sea. Es de que Dios no quiere obrar a través de quien sea. Dios quiere obrar a través de personas que por lo menos, como mínimo,
aunque no tengan talentos o habilidades especiales, pero que como mínimo le dan su corazón a Dios. Como mínimo. Moisés, Jeremías, Gedeón, hombres que no tenían grandes talentos, que por su propia admisión decían, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Póngase a pensar en los discípulos que tuvo Jesús ya tiempo después, más adelante. Y cómo es que era un grupo de personas. Mira, para empezar, dos de sus discípulos más cercanos a él, de su círculo más íntimo. ¿Cuál era su círculo íntimo de discípulos? Pedro, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo, que eran hermanos, ¿cómo se apodaban? Los hijos del trueno, para que se den una idea. Y Pedro, que a lo mejor, hermano, era el más tremendo del grupo. No se diga que ahí tenía a uno que era revolucionario, ¿verdad? Dentro del grupo. Tenía otro que era recolector de impuestos. Tenía, hermano, un grupo de personas que simple y sencillamente por ejemplo, si fuera hoy día y este grupo de 12 estuviera en la congregación aquí sentada y se acercaba, como en este caso, la cena de los servidores, y tuviéramos que decir, a ver, ¿a quién vamos a poner como servidor? Y tenemos a estos 12 aquí, y comenzáramos en una mesa ahí de liderazgo y platicar. ¿Y qué tal el hermanito Pedro? ¿Y qué tal el hermanito Juan? ¿Y qué tal? No, esos son tremendos, ¿verdad? Nadie los pondría. Si fuera hoy día, nadie los pondría. Pero es que el Señor puede obrar tan siquiera con el que le da, aunque sea su corazón. Como el niño, hermano, era literalmente un niño. Dice joven en algunas traducciones, pero leyendo más a fondo, leyendo tal vez fuentes extrabíblicos o comentarios, nos damos cuenta que era un niño el que le ofreció al Señor 5 panes y 2 peces, que eran prácticamente como galletitas y pececillos pequeños, que era como un almuerzo para un niño que vivía prácticamente en pobreza. Pero lo ofreció de todo corazón. Y con eso Dios hace el milagro. Sin embargo, que hayan pasado aquí 3 jueces consecutivos y no se mencione ni una sola cosa que hayan logrado para el pueblo. ¿Por qué será? Porque estas personas ya ni siquiera volvían su corazón a Dios. Ya hasta ellos mismos con sus propios hijos decían, bueno, les voy a conseguir esposas de allá y ustedes, hijas, cásense con aquellos. O sea, en su propia familia ya estaban incitando la idolatría y la desobediencia al Señor. Con razón, no se nos puede contar nada de lo que ellos lograron. ¿Me van entendiendo? Con ese contexto inicia el capítulo 13. Ahora sí vuelven al capítulo 13. Con ese contexto se nos dice en el capítulo 13 que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y que el Señor los entregó ahora en manos de los filisteos durante ¿cuántos años? 40 años. Ahora, como ocurrió, hermanos, en los días de Lot, como ocurrió en los días de Noé, era muy difícil para el Señor encontrar a alguien digno, a alguien, ni siquiera utilicemos la palabra digno, a alguien que pudiera ser útil para los propósitos de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios dice, parafraseando, ¿verdad? Parafraseando. Dios dice, bueno,
si no existe actualmente, vamos a tener que hacer una nueva criatura que nazca, que desde su nacimiento tenemos que dedicarlo para mis propósitos, desde que nazca. Y luego se nos cuenta inmediatamente, había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y no había tenido hijos. Ahí está el único que Dios ocupaba. Ahora dice, voy a visitar a esta mujer, la visita, y le dice, le da instrucciones, le dice, no vas a beber vino ni licor, no vas a comer cosa inmunda desde ya. Imagínense, pudiera ser un comentario que realmente no cabe aquí, pero que simplemente señalando que desde antes de la concepción de Sansón, antes de su nacimiento, mucho antes, obvio, el Señor ya estaba dictando sobre el cuerpo de la mujer qué es lo que tenía que ocurrir para que sus propósitos se cumplieran en el bebé, que aún no había sido ni concebido. Pero es lo que literalmente está ocurriendo. El Señor le está diciendo a ella, no hagas esto, no hagas lo otro, no comas esto, no bebas eso, no toques aquí, no toques allá. ¿Por qué? Porque el niño, primero vas a concebir, dice, y después dice, vas a dar a luz a un hijo. Y ese hijo será nazareo. Y nazareo es prácticamente, no es de una región, como algunos piensan, porque Jesús de Nazaret, o el nazareno, pero eso es de una región. Lo que se está hablando aquí es de un niño que es dedicado por un tiempo limitado o por toda la vida a los propósitos de Dios. Es como un pacto que se hace, como un, no un pacto, pero como una vocación que tienen, un compromiso que tienen. Entonces, Dios desde ya lo está preparando, lo está apartando, lo está santificando para ese propósito. Y le dice a la mamá, le dice a la que sería su mamá, exactamente cómo están las cosas. Pero lo primero que le señala, interesantemente, ella obviamente ya sabía que era estéril. Pero lo primero que Dios le señala en el verso 3, entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, lo primero que le dice, tú eres estéril. O sea, no es como en el caso de María, ¿verdad? Que la saluda y le dice, bienaventurada eres mujer o algo así. No, o sea, lo primero que le dice aquí, tú eres estéril. O sea, de una vez le está comentando a ella su situación, su realidad. Esta es tu realidad. Y después le dice, no has tenido hijos. O sea, que es el producto, el resultado de ser estéril. Pero es aquí donde esa palabra pero, ¿verdad? Es tan asombroso, tan maravilloso, porque dice, pero, o sea, eso es lo que me encanta, porque gira todo. Eres estéril, no has tenido hijos, o no has podido tener, pero, y ahora el Señor va a cambiar la trayectoria de esta mujer, la vida de esta mujer. Y le dice, pero vas a concebir y vas a dar a luz a un hijo. Entonces, eso, hermanos, para ella, me imagino que en ese momento esas noticias la han de haber llenado de tanta alegría. La Biblia en ningún momento menciona ningún detalle, ningún punto, ni de ella, ni de su esposo Manoa, que nos hagan creer o nos hagan pensar que ellos dudaron de lo que Dios les había dicho. Al contrario, cuando ella le dice a su marido, le dice, esto fue lo que se me dijo. Y él clamó al Señor y dijo, te ruego que vengas para que nos expliques qué hacer cuando nazca el niño. O sea, ellos le creyeron que el niño iba a nacer. Y todavía le estaban pidiendo, vuelve y danos instrucciones. Entonces,
lo más interesante, hermanos, de esta parte de la historia, como le digo, es que el Señor le hace ver su realidad, le hace ver su condición y le hace ver de qué es capaz Dios de hacer en la vida de una persona cuando uno no tiene poder en lo absoluto para controlar su situación. Note cómo eso se aplica a la situación presente que estamos viviendo en el mundo. ¿Se dan cuenta? Esta mujer era estéril, no lo podía ya controlar. No había medicina, no habían tratamientos que podían ayudarla en ese momento, más que a lo mejor recetas caseras o naturales que a lo mejor habían ya intentado, pero nada le había resultado. Estaba fuera de su control. Estaba completamente, era algo que ni su esposo ni ella podían controlar en este caso. Y viene Dios y nos demuestra cómo es que aún cuando hemos perdido la fe o la esperanza, cuando aún no pensamos que podemos lograr algo, que ya pasó el tiempo, que no se ha cambiado la situación, que ya no hay esperanza de que las cosas cambien o mejoren, entra el Señor, hermano, oiga bien, y nos dice, sí, correcto, esta es tu situación, esta es tu realidad, pero te vengo a decir que concebirás y darás a luz a un hijo. Entonces es ahí Dios mostrando su poder, lo que llamaría Mateo o los evangelios como lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces esto es lo que Dios hace. Entra y le da esta palabra a la mujer. Ella lo comparte con su esposo. Su esposo clama a Dios y vea cómo es que ahora, hermano, cuando hay intervención divina, estas personas ahora comienzan a girar hacia ¿qué? Hacia una comunión con Dios. Ahora, no sabemos cómo fue antes. No sabemos cómo fue antes. O sea, ¿en qué sentido me refiero? No sabemos si Manoa y su esposa habían ya clamado al Señor pidiéndole un hijo. No lo sabemos. Pero lo que podemos, digamos, deducir de la situación es que si en el verso 1 dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, es porque estaban confiando de nuevo en el Dios de la fertilidad. O sea, es decir, en Baal y no en el Señor. Entonces, cuando el ángel del Señor se les aparece, noten cómo es que esto hace que ahora gire la situación a que ellos tengan una comunión con Dios. ¿Están oyendo, hermanos? Cuando Dios interviene en la vida del ser humano, lo hace para acercarnos a Él. Lo voy a repetir porque no se escuchó ni un amén. Cuando Dios interviene en tu vida, cuando Dios viene y cambia tu situación, lo que tal vez tú no puedes controlar, lo que tal vez tú quisieras ver cambiar, lo que tal vez tú ya habías perdido esperanza de que pudiera ocurrir, cuando Dios se acerca para cambiar, para impactar, para voltear la situación, hermano, y darle un giro de 180 grados, hermano, lo hace con el deseo de acercarte a ti, acercarme a mí, para acercarnos a nosotros, a Él. Es lo que hace Dios cuando no hay profeta en la tierra por 400 años, hay silencio y Dios lo que hace es envía a su Hijo al mundo. Dice, para que esté Emmanuel, Dios con nosotros, y de esta manera podamos volver nuestro corazón a Dios. Dios cuando interviene lo hace para acercarnos a Él.
Entonces tenemos que entender que si queremos ver un cambio en el país, como en el caso de Israel, un cambio en una situación de opresión, un cambio en una situación del cual no tenemos control o se siente como que no tenemos control sobre esa situación. Si deseamos ver un cambio, lo que tenemos que entender es que Dios obra para acercarnos a Él. Dios obra para acercarnos a Él. ¿Cómo lo sé? Miren, les puedo dar dos ejemplos. ¿Me dan permiso de darles dos ejemplos? No se vayan a enojar. ¿Recuerdan la historia del rico y Lázaro? ¿Recuerdan cuando muere el rico y, bueno, mueren los dos? Pero recuerdan cuando están ambos, ¿verdad? En el Hades, uno pues obviamente en el seno de Abraham y el otro en el Hades propio. ¿Recuerdan cuando el rico quiere salir para avisarle a sus hermanos de la situación? ¿Qué le dice Abraham o qué le dicen en ese momento? Le dice que no puede salir. Y entonces, ¿qué es lo que pide? ¿Qué pide? Que el hermano Tomás creo que lo dijo. Que mande a alguien, que mande a algún mensajero en su lugar para irle a informar a sus hermanos sobre la realidad del infierno. ¿Están escuchando esto? Ahora, yo le voy a hacer una pregunta primero para ver qué tanto está poniendo atención a este punto que estoy tratando de enseñarle. ¿Usted qué piensa que es la voluntad de Dios aquí? Porque le está pidiendo enviarle un mensajero a sus hermanos incrédulos para que ellos lleguen a creer por medio de ese mensaje, para que ellos no terminen en el mismo lugar donde está él. ¿Ustedes no ven eso como algo positivo? ¿Algo bueno? ¿Pero qué le dijo Abraham? Que no. ¿Por qué no? ¿Cuál fue el motivo de negarle esa petición al rico? Que tenían los escritos de los profetas, de Moisés, y que si no creyeran a eso, ¿verdad? No iban a escuchar a un mensajero. Póngase a pensar, hermano. No es que usted sea menos, ¿verdad? Pero póngase a pensar. Si usted tratara de avisarle a alguien, darle un mensaje a alguien, y lo tuviéramos que comparar con el héroe de esa persona que ha dejado sus escritos por generaciones, porque esa gente era gente judía que, hermano, defendía capa y espada los escritos de Moisés y la ley, vivían conforme a la ley, tenían la ley, y sin embargo al tenerla, al leerla, al conocerla y aún podríamos decir al practicarla, no había cambiado su corazón y no los había acercado a Dios, esa ley. Entonces cuando muere el rico le dice, no, es que yo conozco a mis hermanos. Claro que tienen los escritos de Moisés, claro que tienen la ley, pero su corazón sigue frío, su corazón sigue tieso, su corazón sigue rebelde, su corazón sigue lejos de Dios. Permíteme irles a decir, no. Entonces vea, hermano, ¿por qué diría Dios que no? Otro ejemplo, le dije que les iba a dar dos. Cuando le demandaban a Jesús una señal
Y él decía, la generación mala demanda una señal, mas no les será dada. Y les dice, la única señal que van a recibir, y les da ejemplos, le dice, es la señal, primero dice, de la reina de Sabá o la reina del sur. Ese es uno. El otro dice, la señal de Jonás, que estuvo en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, dice. Esa es la única señal que recibirán. Más señal no recibirán. ¿Por qué negarles a la generación que le está diciendo al Señor, a ver, danos una señal y creeremos? ¿Acaso no es lo que Dios quiere, que ellos crean? Entonces, ¿por qué negarles la señal? Y en el ejemplo previo, ¿por qué negarles el mensajero a los hermanos del rico? Iglesia, ¿por qué? Piensen lo que le estoy diciendo de Jueces. Que si Dios va a intervenir, lo va a hacer para acercarnos a Él. Pero si no va a haber acercamiento a Dios, entonces ¿para qué va a intervenir? Si seguiremos igual de rebeldes, igual de incrédulos, igual de pecadores. ¿Me va entendiendo? ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál sería el propósito? Dios ya ha dejado señales. En el caso de Sansón, porque usted pudiera decir, bueno, si Dios lo hizo para acercar al pueblo, ¿cómo es que a través de Sansón no se siente que se acercaran? Lo que pasa es que en el caso de Sansón no había un libertador ahí antes. Lo que le digo, la situación era tan grave que no había un hombre ahí que Dios dijera, bueno, a este voy a levantar como libertador, como juez. No había. Entonces, como no había uno, entonces Dios dice, bueno, entonces levantaré uno. Voy a intervenir con el objetivo de tratar de acercar otra vez a mi pueblo a mí. Y ahí es donde continuamos la historia. Le dice a la mujer, no hagas esto, no hagas lo otro, así. Entonces va, le dice a su esposo clama, por favor regresa. Regresa el ángel del Señor. La mujer llama a su esposo y dice, ya regresó, ven. Llega y le pregunta, ¿eres tú el que habló con mi esposa? Sí, yo soy. A ver, te ruego que me cuentes. ¿Cómo debemos de criar a este niño? ¿Cuál será su vocación? Y el ángel simplemente repite lo mismo de antes. Pues a tu mujer ya le expliqué que se abstenga de esto. El niño no le pasarás navaja sobre su cabeza, porque será nazareo desde... Y hermano, después lo vamos a ver en la segunda parte de este estudio. Lo que era el compromiso del nazareo. Pero el detalle es que aquí Dios lo que está haciendo es que está preparando, está preparando la venida de un libertador. ¿Le suena familiar? ¿Le suena familiar? ¿Y qué es lo que hizo al enviar a Juan el Bautista? Ve y prepara el camino del Señor, endereza su senda, avísale a la gente que detrás de ti viene el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Entonces esto hace Dios, prepara el camino. Le dice a la mujer, comienza a prepararte desde ya, para lo que va a ocurrir. Ahora, hermano, no le quiero arruinar la historia porque creo que la mayoría ya la conoce de por sí. Pero con todo esto que estoy preparando y armando, ¿verdad? Pero Sansón termina siendo prácticamente una decepción, ¿verdad? En el sentido, pues, de que no
fue adecuado para lograr los propósitos de Dios. ¿Me van entendiendo? Pero lo bueno es que entendemos cómo Dios opera, cómo va la mente de Dios trabajando. ¿Y cómo es que la mente de Dios va trabajando? La mente de Dios va trabajando avisándonos a nosotros que para que veamos venir la victoria, que para que veamos venir el ungido del Señor, que nos puede librar de manos de nuestros opresores, que para que veamos venir, hermanos, la que diríamos, hermanos, la victoria que Dios nos quiere dar a nosotros, tenemos que preparar nuestro corazón. Esto es un principio, hermano, que trasciende generaciones y situaciones. Si lo piensa bien, ¿en qué sentido? Que aún hoy, en muchos aspectos, estamos esperando ser liberados. No del pecado, Cristo ya lo logró, gracias a Dios. Pero estamos esperando ser liberados de muchas cosas. Por ejemplo, Pablo dice que este cuerpo en el que moramos, esta carpa, dice Pablo en 2 de Corintios, se va deteriorando día tras día. El hombre exterior, dice Pablo, se va deteriorando y desgastando día tras día. Al punto que gemimos, ¿verdad? Y decimos, qué dolor el que siento. Llegamos al punto que ya para pararnos nos duele, para acostarnos nos duele, sentados nos duele, masticar nos duele, ¿verdad? No oímos bien, ¿verdad? No vemos bien. Algunos se sintieron identificados por ahí, ¿verdad? Estoy escuchando las risas. Otros, ¿verdad? Saben que viene pronto esa etapa, otros, ¿verdad? Ya la están viviendo. Pero el punto es que el cuerpo exterior, dice Pablo, se va deteriorando. Algunos ya estamos en eso. Ya estamos viviendo en un cuerpo que, hermanos, quisiera ser liberado del dolor. Quisiera ser liberado de lo que se está experimentando, de sus limitaciones. Otros están esperando ser liberados en otros aspectos. Liberados tal vez de la muerte. Algunos han sido lamentablemente afectados por la muerte. No quiero contar toda la historia, pero mi esposa me compartió sobre una situación muy triste, del cual nos enteramos el día de, anoche, después de la oración. Le digo que ella me comentó de una familia que está pasando un momento muy difícil. Y les puedo decir que hay gente que está esperando ser liberada de lo difícil que es la vida en cuanto a la muerte, en cuanto a las enfermedades, en cuanto al dolor. No físico, sino emocional. ¿Me van entendiendo? Otros, como dice Pablo en Romanos 7, están esperando ser librados de su carne pecaminosa. Pablo mismo lo dijo, siendo creyente. Dijo, lo que yo quiero hacer, que es agradar a Dios, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, que es desobedecerle o fallarle, eso hago. Entonces hallo esta ley, que el pecado está en mí, ¿verdad? Y al final hace la gran pregunta, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta maravillosa es que dice al final, Cristo Jesús me librará. Israel, hermanos, en tiempos de Sansón, antes de que él naciera,
Dice ahí que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El Señor los entregó en manos de filisteos por 40 años. Mira, hermano, el Señor levanta a Sansón, pero lo levanta desde el nacimiento. Y no crean que es como, no sé si ustedes vieron esa caricatura de los picapiedras, ¿verdad? Pero yo no recuerdo bien los nombres, pero había un bebé que nada más con un palo, ¿verdad?, pegaba todo. Solo recuerdo, no crean que así era Sansón de 6 meses, ¿verdad?, pegándole a los filisteos. No, tenían que esperar que creciera. Estaban en opresión todos esos años. No crean que nada más nace Sansón y cambia la cosa. Nace y todavía lo tienen que ir criando. Y no solo criando, lo tienen que ir criando conforme al pacto nazareo. Imagínense. O sea, se tuvieron que portar bien. Se tuvieron que acercar a Dios. Y cuando Sansón crece, podría convertirse en el libertador que ellos tanto necesitaban, que ellos tanto esperaban. Hoy estamos viendo tiempos de opresión todavía. Hoy estamos viendo países en conflictos, en guerras. Y solo me pongo a pensar en esas familias que se acuestan y están escuchando el sonido de bombas y alarmas sonando durante la noche y tienen que esperar que no les toque a ellos, que no afecte a sus familiares. O en las familias aquí, que con todas las redadas no le vaya a tocar a ellos o a sus seres queridos. Y me suena mucho a estar esperando liberación de parte de Dios. Me suena mucho. Y digo, con esta historia nos enteramos cómo es la mente de Dios. Dios lo que quiere al intervenir es que su pueblo se acerque a Él. Deja de beber vino, licor. Deja de tocar cosas inmundas que hoy día podría ser fácilmente si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se arrepintiere de su maldad y de su pecado, yo vendré y sanaré su tierra. Yo vendré y sanaré su tierra. Pero mira, hermano, lo necesario es humillarnos, arrepentirnos, volvernos de nuestro pecado. Lo necesario es venir y, como en el caso de la mamá de Sansón, decir: no bebas vino, no bebas licor, no comas cosas inmundas, no hagas esto, no hagas lo otro. Es como Dios de nuevo diciéndonos: iglesia, vuélvanse de su pecado, vuélvanse del error, vuélvanse de su mal camino, vuelvan su corazón a mí, comiencen a dedicarse de nuevo a mí, comiencen otra vez, y la liberación que están esperando de esta opresión, de este mundo, de su cuerpo físico, de las emociones de dolor y todo esto, de la muerte, de todo lo que se está viviendo y experimentando, vendrá pronto. Pero vuelvan su corazón a mí. En otras palabras, lo dijo Jesús, ¿verdad?, que nosotros debemos de vigilar. ¿Por qué? Porque vendrá el Señor como ladrón por la noche. La liberación vendrá, iglesia. Pero tenemos, mientras tanto, que volver nuestro corazón a Dios. Volver nuestro clamor a Dios, no a Baal, no a los sistemas de este mundo, no a los ídolos de este mundo, no a los malos hábitos o pecados que hoy son populares, o las ideologías o tanta cosa que tal vez nos pueda o quiere distraer o llamar nuestra atención, desviar nuestra atención de Dios. Tenemos que volver nuestros ojos al cielo, al autor y consumador de la fe, al que lo inicia y lo perfecciona, y entonces vendrá nuestra liberación. Entonces,
Porque somos un pueblo, hermanos, que damos golpes de ahogados. Damos golpes de ahogados con el salvavidas, y hablo del aparato redondo ahí, no de la persona que se sienta ahí en la torre. El salvavidas ahí está. Y en lugar de extender la mano, damos golpes de ahogados, diciendo: sálvame, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y teniendo el recurso, el arma más potente del mundo, que es la oración. Teniendo al Dios más poderoso. Mire, más que armas nucleares, tenemos el poder de Dios. Y aún así, vivimos casi como desesperanzados. Que cambie esto hoy, hermanos. Eso no quiere decir, yo no estoy diciendo desde este púlpito que cosas malas no ocurrirán. Ninguno de los libertadores en los jueces le dijo eso al pueblo. Porque el evangelio real, el verdadero, no hace falsas promesas. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él lo dijo. Entonces, yo, ¿quién soy para quererle llevar la contraria? No, todo le va a ir bien. Usted solo ore, usted solo diezme, usted solo es. No. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Esa es la parte que le estoy predicando. Confiemos, oremos, volvemos nuestro corazón a Él, volvámoslo al Señor. Lo demás está en sus manos. Ese es el punto. Que no cese nuestra alabanza, que no cese nuestra oración, que no cese nuestra fidelidad. Porque dice Corintios: porque, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Amén, iglesia. Pongámonos de pie en esta mañana y démosle gracias a Dios. Ahí donde usted se encuentra, levante esa voz. No solo se mantenga ahí en silencio, hermano, esperando que yo ore, y usted nada más ahí con la cabeza agachada, inclinada, pensando en qué va a hacer después del servicio, pensando en qué tendrá el ministerio de convivencia para el almuerzo. No se ponga a pensar en otras cosas. Usted ahorita concéntrese en el Señor y dígale: Padre, aquí está mi vida. Aquí está mi vida, Señor. Aquí estoy. Necesito de ti, Señor. Necesito volver a ti mis pensamientos, mi corazón, mi mente. Aprovechar, Señor, el hecho que puedo hablar contigo a través de la oración, para que tú me traigas paz, para que tú me traigas consuelo, para que tú me traigas fortaleza, Señor. En medio de todo problema y todo lo que está ocurriendo, Señor, toda dificultad, persecución, opresión, peligro, sabemos que tú estás en control de todo, Señor. Eres un Dios omnipotente, eres un Dios soberano. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos. Hay unos cantos, hermanos, que traen tanta paz a mi corazón. Yo las quiero compartir con ustedes, porque siento que tal vez cuando usted va conduciendo su vehículo puede cantar uno de estos cantos, o cuando se está en la casa tal vez haciendo quehaceres o haciendo algo y tiene tiempo y puede cantar uno de estos cantos y le trae paz. Son cantos antiguos, son cantos viejitos, pero son cantos tan hermosos. Hay una que dice: en ti confía mi corazón, en ti confía mi alma, porque sé que estás obrando
tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Es tan hermoso ese canto. Pero hay otra más que se basa en los salmos. La cantábamos aquí anoche en la oración y la quiero cantar con usted ahora. Le voy a pedir que levante su voz y diga: con mi voz clame al Señor, y Él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, Jehová me sustentaba. Y tú eres mi escudo y mi fortaleza, ¿de quién temeré? Y tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, oh Señor. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, meditad en el Señor y las penas mitigad. Orando, bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor. Dile, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy. Estoy confiando, Señor, en ti. Dale un abrazo a algún hermano que está cerca. Dígale, sigue confiando en el Señor, hermano. Sigue confiando en el Señor, hermana. No pierda la fe. No pierda la confianza. Vuelve tu corazón a Dios, porque Él es poderoso para obrar. Dele un abrazo fuerte. Dígale, Dios está contigo. Bendito Señor. Gracias, Padre, por tus palabras. Gracias, Padre, porque se los quede. Gracias, Padre, por cuidarnos, por protegernos. A cada familia, Señor. Que tu bendición, Señor, siempre esté con cada familia, Señor, aquí representada, así como también con las familias que no se han hecho presentes por igual, Padre. Sabemos que eres un Dios omnisciente, omnipresente, todopoderoso, Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo sea, Señor, con cada alma, con cada corazón, Señor, que se arrodilla, llora, Señor, para que tu rostro, Señor, esté sobre cada familia, sobre cada hijo, Señor, sobre cada familia, sobre cada matrimonio, Señor. Bendito eres, Padre, bendito eres, Hijo, y bendito eres, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Amén. Creo que lo llevamos una enseñanza maravillosa. Creo que la historia de Sansón, creo que nosotros
crecimos, yo me acuerdo, crecimos escuchando la historia de Sansón. Y es una inspiración grande, porque nos ayuda pues a ver cómo Dios lo iluminó y cómo Dios nunca se apartó de él. Y así lo va a hacer con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros, que de corazón, como lo vuelvo a repetir, los humillamos y le pedimos al Señor. Muchas veces las situaciones son difíciles y no sé, pero buscamos la ayuda del Señor y muchas veces pues se los hace difícil, pero sabemos que el Señor ahí está. Cada vez que yo sé que cada uno de ustedes lo hace, pero yo lo quiero compartir. Yo me levanto y cuando voy de salida le digo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí vas conmigo. Aquí caminas conmigo y aquí voy. Y yo sé que ustedes lo hacen también, pero lo comparto también con ustedes. Yo sé que lo hacen y van en su carrito o van caminando, como sea, y yo sé que ustedes dicen, Padre, Hijo y Espíritu Santo, aquí vas conmigo. Y ante ellos, pues, no hay nada imposible. Amén. Así que, pues, estamos despidiendo, ¿verdad?, el culto. Amén. Un culto maravilloso, que lo llevemos la enseñanza, que lo llevemos ¿cómo se dice?, esa esencia en nuestros corazones y la podamos poner por obra. Amén. Hablemosle a aquellas personas que no están viniendo a la congregación. Busquemos su número de teléfono, contactémoslo, está bien, está todo bien. Y démosle esas palabras de ánimo, ¿verdad? Necesitamos estar unidos más que en cualquier otra situación. La iglesia, aunque usted no lo crea, aunque usted lo haya escuchado, la iglesia está en persecución. La iglesia está, y lo voy a decir así, sin temor a decirlo, con miedo. La iglesia está bajo opresión y necesitamos saber que el Rey de Reyes está con nosotros, está con todo aquel que lo pide, con todo aquel que se arrodilla, con todo aquel que quiebra su corazón. Ahí está el Señor. Amén. Así como lo dice en Números 6, 24, Dios le dice, Dios te bendiga y te proteja. Así Dios habla con todos nosotros. Dios te bendiga y te proteja y te cuide, porque Él te dará esa paz. Muy importante, no olvidemos las palabras del Señor, que dice, yo les voy a dar una paz, que no es la que el mundo les va a dar. Y busquemos esa paz del Señor, porque si nosotros esperamos la paz que los políticos van a dar, estamos perdidos. De todo corazón se los puedo decir. Estamos perdidos si buscamos la paz que el político o el hombre o el G12, el G6, todos ellos van a buscar. El mundo está perdido. Busquemos la paz del Señor interior en nuestro corazón y Él los fortalecerá. Amén. Amén. Dios les bendiga.